¿Qué tal, futuros genios? Bienvenidos a esta nueva clase. Vamos directo al grano porque hoy nos vamos a aventurar en la historia de supervivencia más épica de todos los tiempos. Olvídense un ratito de los dinosaurios, ¿eh? Vamos a viajar muchísimo más atrás, a una época donde nuestro protagonista, la vida misma, era el ser más desfavorecido del universo. Estaba literalmente contra las cuerdas. Vamos a descubrir cómo un entorno de pura destrucción total se terminó convirtiendo en el hogar de todo lo que conocemos. ¿Arrancamos? Cierren los ojos un segundo. Imaginen la oscuridad total. El ruido ensordecedor de vientos huracanados y explosiones volcánicas por todos lados. Porque hubo un tiempo en el que la Tierra era, literalmente, un infierno. Un escenario de terror, completamente sin oxígeno, con océanos gigantescos de magma hirviendo. Una violencia planetaria que, la verdad, cuesta trabajo dimensionar. Sin oxígeno, sin vida, cero esperanza. Y sin embargo, contra toda lógica astronómica, aquí fue exactamente donde empezó todo. ¿No es increíble? Y para no perdernos en esta inmensidad de tiempo, aquí tienen el mapa de ruta de nuestra clase. Primero veremos un infierno llamado Tierra. Luego pasaremos al Ádico, el caos original. De ahí al Arcaico, donde la química cobra vida. Saltaremos al Proterozoico y el veneno del oxígeno, y cerraremos con el origen de todo. Súper sencillo. Empezamos con la primera etapa, un infierno llamado Tierra, porque para entender el origen de la biología, primero tenemos que dimensionar el tamaño de este escenario, el Precámbrico. Si nos fijamos bien en esta línea del tiempo, queda clarísimo que el Precámbrico no es nada más un capítulo rápido en la historia del planeta. Para nada. Abarca casi el 90% de toda la historia de la Tierra. Empieza con la formación del planeta hace unos 4.600 millones de años y termina hace apenas 541 millones de años. O sea, durante la gran mayoría de la existencia de nuestro mundo, esta era la única historia que se estaba escribiendo. Una locura de tiempo. Pasamos a la sección 2, el Ádico, el caos original. Imagínenlo como el nivel 1 de este épico videojuego de supervivencia evolutiva. Pensemos en cómo se veía nuestro planeta en ese momento. Era básicamente una bola brillante, súper incandescente, pintada de tonos rojos y negros. No había continentes sólidos donde pisar, ni mucho menos una brisa fresca. Era una esfera de roca fundida, bañada en lava, donde la destrucción masiva era el pan de cada día. Literalmente, un lugar absoluta y completamente inhabitable. Chequen nada más el nivel de caos. Impactos constantes de meteoritos masivos lloviendo del cielo. Una colisión planetaria tan bestial que arrancó un pedazo de nuestro mundo y formó nuestra luna. Toda la superficie estaba derretida. Y obvio, cero señales de vida. Pero, ojo, el punto crucial aquí es este. Aunque la vida era imposible en ese momento, este mismísimo infierno estaba preparando los ingredientes exactos. Era como un gigantesco horno cósmico cocinando el entorno necesario para que eventualmente nosotros pudiéramos existir. Y así llegamos a la sección 3, el Arcaico. La química por fin cobra vida. La Tierra empieza a enfriarse poco a poco y nuestro gran protagonista, la vida, ya calienta motores en los vestidores. Ahora quiero que se imaginen esto. El planeta por fin cambia esa chamarra de lava por un inmenso y primitivo mundo acuático. Hablamos de océanos profundos, súper oscuros, misteriosos. Pero allá abajo, en el fondo del mar, el agua literalmente está hirviendo alrededor de unos respiraderos hidrotermales submarinos súper violentos. Y es justo ahí, en estas grietas hirvientes y llenas de minerales, donde está a punto de suceder el evento químico más importante de toda la historia. Aquí entra una palabra mágica que tienen que aprenderse. Abiogénesis. Es el proceso revolucionario donde la materia inerte, digamos cosas que no están vivas, de repente por puras leyes de la física y la química en esos mares hirvientes, se organiza solita y ¡pum!, cobra vida. Es el salto increíble entre una piedra inerte y un ser vivo. Es magia pura de la ciencia. Y esto no pasó de la noche a la mañana, fue paso a paso. Primero, el calor intenso y los minerales obligan a los elementos básicos a unirse, ensamblando moléculas orgánicas simples. Segundo, la energía de esos respiraderos submarinos dispara reacciones químicas cada vez más y más complejas. Y tercero, el gran final. Nacen las primeras células procariotas. Básicamente bacterias microscópicas muy simples sin núcleo definido. La gran lección que nos tenemos que llevar es que la vida empezó ni más ni menos como química superorganizada. Avanzamos a la sección 4, el Proterozoico, o el veneno del oxígeno. Una etapa loquísima donde la vida ya existía, pero seguía siendo puramente microscópica. Y aquí les va un dato súper curioso, de esos que vuelan la cabeza. Si nos subiéramos a una máquina del tiempo y voláramos sobre esa Tierra primitiva, no veríamos al clásico planeta azul hermoso que conocemos. Para nada. Los océanos eran de un color verde opaco, súper extraño.
¿Por qué verde? Pues porque estaban absolutamente atascados de nuestra especie dominante de aquel entonces, unas cianobacterias microscópicas. Formaban unas nubes inmensas en el agua y estaban a punto de provocar un desastre global. Y agárrense porque viene uno de los giros de tuerca más grandes en la historia de la ciencia. Vean esta comparación. Del lado izquierdo tenemos la vida anaeróbica de aquella época, organismos súper felices que prosperaban en un mundo con cero oxígeno. Y a la derecha tenemos al mismísimo oxígeno. Para hacer una analogía sencilla, para estos primeros organismos súper frágiles, que de repente apareciera el oxígeno no fue como tomar un respiro de aire fresco. No, para nada. Fue el equivalente a un derrame químico tóxico masivo a nivel planetario. Para ellos, el oxígeno era un gas corrosivo y letal. Todo este caos desató lo que conocemos como el gran evento de oxidación. Resulta que las cianobacterias empezaron a usar la luz del sol y como desecho producían oxígeno en masa. Este gas tóxico se empezó a acumular y provocó el primer gran cambio climático global de la historia. El resultado, la extinción masiva de casi todos los organismos anaerobios del planeta. Es una ironía enorme, ¿no? El mismo gas que hoy necesitamos para vivir y respirar fue el causante de la primera gran extinción masiva en la Tierra. Llegamos por fin a la sección 5, el origen de todo. Porque los pocos sobrevivientes de esa crisis tóxica no solo se adaptaron, sino que pasaron al siguiente nivel. Resulta que al lograr aprovechar ese peligroso oxígeno para generar más energía, la evolución dio un salto espectacular. Evolucionaron las primeras células eucariotas complejas, ya saben, las que tienen un núcleo verdadero. Después, estas células descubrieron cómo hacer equipo y formaron los primeros organismos multicelulares simples. Al sobrevivir ese veneno, se construyeron los cimientos biológicos de toda la flora y fauna impresionante que vemos hoy en día. Si lo pensamos bien, tenemos que dimensionar la magnitud que fue todo esto. La inmensa, abrumadora mayoría de la historia de nuestro planeta fue una lucha silenciosa, invisible y 100% microscópica. Fueron miles de millones de años de bacterias librando batallas campales en océanos súper hostiles, sobreviviendo día a día contra todo pronóstico. Y todo esto nos lleva a una reflexión bastante solemne. Hubo un caos infernal, hubo un veneno tóxico que cubrió el planeta entero, y aún así, sin esa tenaz vida microscópica primitiva luchando por sobrevivir, la humanidad simplemente no existiría. Cada latido, cada respiración de nuestra especie hoy en día es el resultado directo de esas primeras células procariotas que, literal, se negaron a rendirse frente a un mundo en llamas. Así que cerramos nuestra clase de hoy dejándoles una pequeña pregunta para que les vuele la cabeza. El Precámbrico fue sin duda el experimento biológico más largo y dramático en la historia de la Tierra. Puso todas las bases de la complejidad, pero la evolución no se ha detenido, sigue su curso. Entonces, viendo esta increíble capacidad de adaptación frente al caos total, ¿cuál creen que será el siguiente gran paso de la evolución? Dejemos que la ciencia y, claro, el tiempo nos den la respuesta. Nos vemos en la próxima clase.